Buenos días a todos, hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana de victoria, ¿verdad? En que hemos venido desde las 5 de la mañana para celebrar, para recordar, conmemorar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que damos gracias al Señor por esta hermosa mañana. Y en esta mañana pues hemos compartido esta lectura aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y este libro también, dicen algunos, ¿verdad?, estudiosos, que se pudiera llamar Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque todo lo que aquí acontece, como en este capítulo que acabamos de leer, en Hechos 2, ¿verdad?, es el día de Pentecostés, el día de que se derramó el Espíritu Santo, estando pues los discípulos allá en Jerusalén. Y vemos pues esta palabra, que el primer discurso que da Pedro, ¿verdad? Pedro, discípulo del Señor. Si nosotros nos vamos días atrás, ¿verdad? Unos días atrás han pasado todos estos acontecimientos, ¿verdad? Que el Señor fue crucificado, que el Señor fue muerto en la cruz del Calvario, pero que victoriosamente resucita el primer día de la semana, el día domingo, ¿verdad? Las mujeres van al sepulcro y encuentran la tumba vacía. Y ya después de acontecido esto, el Señor se encuentra con estos sus discípulos, ¿verdad? Que días antes estaban huyendo, estaban temerosos, ¿verdad? Estaban escondidos porque tenían miedo que también a ellos los mataran. El mismo Pedro había negado 3 veces al Señor, ¿verdad? Estaba en el patio de Caifás y en varios otros lugares. Pedro niega 3 veces al Señor, ¿verdad? Y no solo eso, cuando el Señor pues muere y es sepultado, se sienten defraudados, ¿verdad? Se sienten desanimados completamente en aquel maestro que habían ellos creído y confiado, había muerto. E incluso Pedro se va al mar nuevamente a pescar, se despoja de sus ropas y se echa, ¿verdad?, al agua, y el Señor se les aparece también en ese momento y lo llama, ¿verdad? Y entonces recuerdo aquel momento cuando Pedro está en la barca, la primera vez que se encuentra con el Señor, ¿verdad? Y el Señor le dice, echen la red. Y pescan, y hace una pesca milagrosa, ¿verdad? Y Pedro reconoce que cuando mira al Señor, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Reconoce la grandeza del Señor y que es, ¿verdad?, quién es el que está delante de él. Pero pues todos estos acontecimientos, ¿verdad?, de la muerte del Señor, lo lleva a esa gran tristeza. Pero ya una vez que el Señor resucita y que ellos miran al Señor resucitado, lo miran vivo nuevamente, que se resucitó de los muertos, que la tumba no pudo encerrarle, ¿verdad? Y lo miran por un espacio de 40 días. Ellos, los 11 discípulos, y dice que más de 500 hermanos. Solamente se le apareció a hermanos creyentes, ¿verdad? Y vemos pues entonces que ya el Señor, ¿verdad?, ya no está con ellos, ha ascendido y se cumple la promesa del Espíritu Santo. Cuando el Señor les dice, no dejaré huérfanos, y entonces Pedro está con los 11 discípulos ahora delante del pueblo que hace pocos días gritaba, crucifícale, crucifícale, pero ahora están escuchando estas palabras que son palabras llenas del Espíritu Santo. Y en este primer discurso que inicia del versículo 14 y que por asunto de tiempo lo leímos desde el 22. Varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, con vosotros, como vosotros mismos sabéis. Todo el pueblo había visto los milagros que el Señor había hecho, vista a los ciegos, había resucitado muertos, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, ¿verdad? Y cuántos otros milagros que el pueblo vio, pero que no creyeron, que no creían, ¿verdad? Veían las maravillas que el Señor hacía y no creían, ¿verdad? Pero entonces pues Pedro, lleno del Espíritu Santo, les habla estas palabras, ¿verdad? Estos milagros que Dios hizo entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado, sabemos que fue crucificado, fue condenado el justo por los injustos. Y entonces esta hermosa prédica que está dando Pedro ante la multitud, como dijimos, hace poco gritaba, crucifíquenme, crucifíquenme, pero ahora están ahí escuchando esta palabra llena
del Espíritu Santo, ¿verdad? Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte pudiera retener al Señor, porque David en el capítulo 16 de Salmos, ¿verdad?, profetiza acerca del Señor y habla mucho tiempo antes de que esto sucediera, ¿verdad? Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gran gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque ellos sabían que David, el sepulcro de David estaba ahí en Israel, ¿verdad? Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora están los 11 discípulos sin temor, están con valentía, han visto al Señor resucitado y han visto que habían depositado su fe en alguien verdadero, en un Cristo vivo que resucitó al tercer día de los muertos. Y ahora entonces los 11 están con gran valor, ¿verdad? Están determinados a anunciar el Evangelio, a llevar estas buenas nuevas por todo el mundo y sin temor. Están ahí, ¿verdad? Ya no escondidos, sino con gozo y con gran valor, hablando de todo lo que habían visto. Y dice él, ¿verdad? Entonces, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oíd. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén, hermano. A este Jesús que vosotros crucificaste, Dios ha hecho Señor y Cristo. Por eso decíamos, ¿verdad? Esta multitud hace pocos días había estado y decía: crucifíquenle, crucifíquenle. Pero ahora están compungidos, ¿verdad? Están escuchando la palabra del Señor y les dice Pedro, ¿verdad? Sus manos están llenas de sangre porque ustedes pedían que el Señor fuese crucificado. Pues sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, dice, ciertamente al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Verdad? Me recuerdan estas palabras como las del carcelero de Filipo, cuando Pablo y Silas están presos y el Señor los libera, ¿verdad? Con aquel terremoto, y aquel carcelero les dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? Y estas palabras entonces también del pueblo, que a una sola voz dice: varones, hermanos, ¿qué haremos? Reconocen, ¿verdad?, su culpa, reconocen que habían crucificado al Hijo de Dios. Y en este momento, pues, el Espíritu Santo los convence de pecado. Y por eso ellos dicen: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse y bautícense. Y qué hermoso lo que sucede ahí, hermano. Multitudinariamente, 3,000 almas reconocen al Señor, ¿verdad? Se bautizan, aceptan al Señor, reconocen su pecado, reconocen como aquel momento en que Pedro está frente al Señor en la barca, que le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero el Señor le dice: de ahora en adelante serás pescador de hombres. Y esta pues multitud se arrepiente, ¿verdad? Como Pedro les recomienda: arrepiéntanse, ¿verdad? Y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados
y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquellas palabras, ¿verdad? A Tomás, ¿verdad? Bienaventurados aquellos que sin ver van a creer, y estos somos nosotros, hermanos. Gloria al Señor, ¿verdad? Por ellos, porque nosotros podemos creer, ¿verdad? En esta promesa, en esta realidad, en esta verdad que nuestro Señor resucitó al tercer día, ¿verdad? Que la muerte no le pudo retener. Y aquí pues vemos también a esta multitud que se arrepiente, dice ese día, fueron bautizados 3,000 personas y cada día la iglesia crecía, ¿verdad? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra, su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y es lo que la iglesia tiene que seguir, en lo que tiene que seguir perseverando, ¿verdad, hermano? Tenemos que seguir perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que sigamos nosotros este ejemplo, ¿verdad?, del Señor hacia los apóstoles, y que ellos también transmitieron a la iglesia primitiva, la primera iglesia, ¿verdad?, que se está fundando en este momento, y que vivían, estaban unánimes, ¿verdad?, amándose, respetándose, ¿verdad?, y como dice la palabra, perdonándose y soportándose unos a otros, ¿verdad?, así como el Señor lo quería, así como el Señor lo había enseñado, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese debe seguir siendo el trabajo de la iglesia, hermano, anunciando el evangelio de salvación a aquellas personas que aún no lo conocen. Hay muchas personas que todavía no tienen el privilegio, no han escuchado la palabra de salvación, y es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Así que damos gracias al Señor, damos honra y gloria a Dios porque resucitó de los muertos, ¿verdad? Porque la tumba no pudo encerrarle, y es lo que esta mañana hemos estado celebrando, ¿verdad? La resurrección gloriosa del Señor. Y recordando también este primer discurso de Pedro allá en Israel, ¿verdad?, donde esta gente que días antes había pedido crucifíquenlo, ahora están compungidos, ahora entienden, ¿verdad?, lo que habían hecho, y dice: varones, hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesús, les dice Pedro, ¿verdad? Y ese día 3,000 personas recibieron al Señor. Y si seguimos leyendo el libro de Hechos, ¿verdad?, vemos que hay otro discurso y cuánta otra gente pudo conocer del Señor. Y todo lo que el Señor hizo, ¿verdad?, para que no solamente en Israel se anunciara el evangelio, sino que cumplir la gran comisión, ir por todo el mundo y anunciar el evangelio a toda criatura. Y es el trabajo que la iglesia tiene que seguir haciendo, ¿verdad? Tenemos que seguir perseverando, enseñando, evangelizando a las personas que aún no lo conocen. Así que en esta mañana damos honra y gloria al Señor, ¿verdad? Nos alegramos en la gran victoria, en que nosotros, hermanos, tenemos esa victoria grande, como decía Pablo, ¿verdad? Si no hubiera resurrección, vana sería nuestra fe, pero honra y gloria al Señor, que nuestro Señor resucitó, ¿verdad? Nuestro Señor resucitó al tercer día, y un día vendrá glorioso por su iglesia a levantar a su Hijo. Así que en esta mañana que el Señor nos bendiga, y confiemos y alegrémonos y tengamos esa confianza, como ahora en esta situación que están los apóstoles, con fe, ¿verdad? Seguros de quién creían. Sí, decía nuestro hermano Stephen, ¿verdad?, en la mañana. Ellos sufrieron, ¿verdad?, pero confiaban en el Señor, sabían en quién habían creído, ¿verdad?, y tenían depositada toda su confianza y la fe en un Cristo vivo, en un Cristo que les prometía estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana, hermano.